Muy buen día para todos. A continuación, les explicaré los conceptos de la programación orientada a objetos. Bueno, si buscamos qué es la programación orientada a objetos, encontramos que es un paradigma de programación, es decir, pues todo un estilo de programación donde se van a usar objetos y las interacciones de esos objetos para diseñar aplicaciones y programas de computadora. ¿Sí? Pero entendamos un poco qué quiere decir esto. Bueno, en nuestra vida real observamos que hay unas entidades o que nosotros nos relacionamos con otras entidades. Nosotros también somos una entidad, es decir, somos unas personas. Y esas entidades es lo que llamamos los objetos, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a un restaurante, tenemos que interactuar con otra entidad que es el mesero para hacer nuestro pedido. Ese mesero también viene siendo un objeto. Los cocineros que preparan esa comida van a ser objetos también. Esa comida que se sirve pues se va a aparecer en un menú y esas personas tendrán que revisar ese menú. Entonces el menú como tal también viene siendo un objeto. Cuando las personas cancelan su cuenta pues lo van a hacer de diferentes formas, a través de un dinero o a través de una tarjeta de crédito. Eso también son objetos, son entidades de ese mundo real. Entonces, si quisiéramos hacer un programa de computadora para simular o para realizar la toma de pedidos de unos clientes y asimismo pues hacer unos pagos, pues el paradigma orientado a objetos, lo primero que tendría que hacer es abstraer, ¿no? Esas entidades que van a ver y tratar de representar eso. Entonces, básicamente, la programación orientada a objetos es la representación de esas iteraciones del mundo real entre esos objetos, ¿sí? Ya dependiendo de qué queremos implementar, pues limitaremos ciertas cosas. O sea, no siempre todo se debe, digamos, representar. Ahí ya viene la capacidad de abstraer, que sería sacar qué necesitamos de ese mundo real y llevarlo hasta nuestro programa de computadora, dependiendo de qué se quiere implementar en un momento dado, ¿sí? Si la toma de pedidos, eh, o se quiere implementar, por ejemplo, cómo se le paga a los, digamos, a los meseros, o el sistema de cómo se saca, por ejemplo, el listado de los menús diarios. Bueno, entonces básicamente esa va a ser nuestra programación orientada a objetos. Bueno, definamos entonces un poco más los conceptos, ¿sí? Entonces decimos qué es un objeto. Entonces, como les decía, un objeto es una entidad de la vida real que pues va nos da una representación y nosotros nos estamos enfrentando con ese objeto y estamos interactuando, ¿sí? O sea, los objetos van a interactuar entre ellos. Cada uno de esos objetos tendrá que relacionarse con otro objeto dentro de esa programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, miren que es una abstracción de lo que sucede en la realidad. Todos los objetos van a tener pues un nombre, ¿sí? O cómo se identifica ese objeto. Hablamos también que tiene un estado interno, es decir, unas características propias del objeto. Por decir, un mesero es un objeto que va a tener un nombre, ¿sí? Una categoría, un salario que él devenga, una antigüedad dentro del restaurante, bueno, etcétera, etcétera. Esas características es lo que llamamos el estado interno o los atributos del mesero. Y para cada uno de esos atributos, pues él tendrá unos valores, ¿no? Bueno, más adelante profundizaremos un poco más de esto. Y hablamos también de que los objetos tienen unas funcionalidades, es decir, unos comportamientos que van a ser todas las acciones que ellos representan o pueden realizar dentro de ese mundo real. A ese conjunto de funcionalidades le vamos a llamar la interfaz. ¿Sí? Si pensamos en un objeto carro, en un objeto auto, nosotros vemos que ese objeto particular auto, pues va a tener unos atributos, ¿sí? Los atributos son las características de ese objeto, es decir, un color, una velocidad, una cantidad de ruedas, digamos, un motor como tal, algo que me identifica el motor. Y esos objetos o ese objeto auto
pues va a realizar unas acciones, es decir, él tiene unas ciertas funcionalidades que en programación orientada a objetos le vamos a llamar métodos. ¿Qué puede hacer un auto? Pues puede arrancar, puede frenar, eh, puede hacer reversa. Entonces, esa funcionalidad es lo que llamamos los métodos. Ese conjunto de métodos es lo que se define como la interfaz, que era el concepto que veíamos acá. Y ese estado interno, pues son, digamos, los atributos, pero son los valores que van a tomar esos atributos para ese objeto en particular. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente esos son los conceptos claves que siempre estamos manejando en programación orientada a objetos. Por ejemplo, este objeto auto, él tiene un atributo que es color, pero el valor de ese color vemos que es rojo, ¿sí? La velocidad a la que puede ir ese vehículo, digamos, la velocidad máxima, es decir, 100 kilómetros por hora. Ese será, digamos, el valor para esa atributo velocidad. El número de ruedas, pues 4, ¿cierto? Y asimismo, pues un identificador para el motor, podría ser. Bueno, entonces esos objetos del mundo real, ellos se comunican, ¿sí? Se comunican entre ellos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos objetos, es decir, hay un objeto bicicleta y hay un objeto persona. Y vemos que hay varios, ¿no? Hay dos objetos bicicleta, dos personas, y hay una comunicación, por decir, entre el objeto persona y el objeto bicicleta. Esa comunicación entre ellos, pues esas comunicaciones las vamos a llamar mensajes, son la forma en que los objetos pueden interactuar entre ellos, ¿no? Cómo interactúan a través de la recepción de un mensaje, es decir, los objetos entre ellos se van a mandar mensajes, ¿sí? Esos mensajes pues van a ser, pues de alguna forma, el ejecutar los métodos, ¿no? Entonces decimos que un objeto persona puede enviarle un mensaje al objeto bicicleta y ese objeto bicicleta pues a su vez tendrá que hacer unas instrucciones basadas en ese mensaje que le mandaron, dependiendo de qué mensaje se le mande. ¿Listo? Entonces ese es otro concepto que aparece dentro de la programación orientada a objetos, el concepto de mensaje, que es la forma en que los objetos interactúan. Bueno, como vemos, pues nosotros tenemos, digamos, en la vida real, no solamente vamos a tener un objeto, por decir un objeto auto, ¿sí? Vamos a tener muchos autos, ¿sí? Si salimos a la calle, pues vemos que hay muchos autos sobre la vía, ¿sí? Vamos a encontrar entonces unos autos rojos, otros amarillos, otros verdes, pero todos, pues son, digamos, por así decirlo, son autos, pero cada uno tiene sus cualidades propias o sus valores propios para esos atributos que me lo representan a él, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un objeto caballo, el objeto caballo, pues cada caballito, si vamos a, digamos, a una finca y hay muchos caballos, pues pueden haber unos que sean de color café, otro negro, otro blanco, uno más pequeño, otro más alto, ¿sí? Entonces vemos que hay diferentes objetos, ¿sí? O sea, vemos que esos objetos tienen unas características comunes, ¿sí? Que van a ser los atributos como tal. Es decir, todos los caballos van a tener un color, un tamaño, por decir una edad, podrían ser atributos. Pero cada caballito particular pues va a tener unos valores para esos atributos. Pero todos ellos van a compartir pues los mismos atributos y probablemente las mismas funcionalidades. Entonces, cada objeto se va a construir a partir de una clase. La clase va a ser algo genérico, pensemos como en una plantilla, ¿sí? La plantilla es como el moldecito con que se van a crear los objetos. Es decir, esos objetos todos pertenecen a cierta clase. Entonces, caballito negro, caballito café, caballito pony, todos ellos pertenecen a una clase. Entonces, para así llamarlo, la clase caballo. Y esa clase caballo pues tiene sus atributos y tiene las funcionalidades.
y pensemos en la clase como algo que realmente no es tangible, es por decir, es digamos como esa plantillita, es decir, del moldecito donde se crean los caballos. Imaginemos que hay un creador que va a crear los caballos y a partir de ese moldecito él dice, bueno, vamos a crear estos 4 caballitos, pero todo lo hace a partir de esa plantilla. Entonces hablamos que los objetos se agrupan pues a través de clases, una clase a la que pertenece, y dentro de la clase es donde va a estar la descripción general, ¿sí?, del objeto, y va a tener unos atributos y unos métodos, ¿listo?, que nos van a resumir esas características y ese comportamiento de cada objeto. Cuando se crea un objeto a partir de una clase, a ese proceso lo llamamos instanciar. Instanciar es un término muy conocido en la programación orientada a objetos. Entonces decimos, vamos a instanciar un objeto de la clase caballo, ¿sí? Entonces ese objeto, cuando pensamos en ese objeto, ya es algo tangible que tiene unos valores para esos atributos y pues obviamente va a tener ciertas funcionalidades. ¿Listo? Si yo creo 4 objetos y esos 4 objetos los creé a partir de esa clase caballo, es porque todos van a compartir los mismos atributos y las mismas funcionalidades. Bueno, acá vemos entonces en este diagrama cómo representamos una clase, ¿sí? Esto es un diagrama UML, lo llamamos el diagrama de clase. UML es pues un estándar para modelar, ¿sí? Para modelar, en este caso, pues modelar una clase. Entonces, si pensamos en objetos rectángulos, pues vamos a encontrar que unos son más anchos, otros más largos, eh, y podemos tener muchos rectángulos, ¿no? Entonces hablamos del objeto rectángulo, pero todos esos objetos rectángulos se deben crear a partir de una clase. Recuerden que la clase es el modelo, la plantilla. Entonces, en este diagrama de clases vemos que está dividido en 3 partes. En la primera aparece el nombre de la clase, donde esta siempre va a empezar con letra E mayúscula. Luego viene los atributos. En este caso, los atributos, como decíamos, pues van a ser el ancho y el largo del rectángulo, es decir, los rectángulos para nuestro interés de lo que queremos modelar van a tener un ancho y un largo. ¿Y qué se puede hacer sobre un rectángulo? ¿Qué operaciones se pueden hacer sobre el rectángulo? Entonces, imaginemos que a un rectángulo se puede calcular el área, calcular el perímetro y dibujar ese mismo rectángulo. Entonces, esas 3 funcionalidades le damos un nombre. Dentro del diagrama de clases le damos pues el nombre a cada método y le colocamos un paréntesis que abre y cierra al final para diferenciar estos métodos de los atributos. Bueno, esto fue generado en una herramienta pues para generar los diagramas de clase y ella pues coloca acá o se le colocó el símbolo más para indicar que pues van a ser públicas y los atributos van a ser privados, pero más adelante hablaremos de eso. Por ahora pues se le coloca el más o sencillamente no le colocamos nada. Bueno, esta es la clase rectángulo, que es nuestra plantilla. Y si pensamos ya en rectángulos particulares, pues vamos a ver que aquí tengo un rectangulito que tiene un ancho de 10 y un largo de 20. Es decir, toma unos valores para sus atributos. Pero si yo quisiera hacer operaciones con este rectángulo, pues las operaciones que se podrían hacer es calcular área, calcular perímetro y dibujar. Este diagramita lo llamamos el diagrama objeto, ¿sí? Y acá en la parte superior colocamos el nombre del rectángulo, este nombre particular para este objeto rectángulo, 2 punticos y le indicamos a qué clase pertenece. Estamos diciendo que este objeto pertenece a la clase rectángulo que fue definida acá. No se olvide colocar los 2 punticos y también viene dividido en 3 partes el diagrama objeto, pero con los bordes un poco redondeados para diferenciarlo del diagrama de clases, que sí es de forma rectangular. Aquí vemos otro objeto, el objeto rectángulo B, pero es diferente al rectángulo A. Miren que tiene un ancho de 15 y un largo de 25. Incluso podríamos agregar un atributo acá que sea el color, y para este sería azul y para este sería pues un color como un poco café, por así decirlo. Bueno, aquí vemos otro diagrama de clase, de una clase empleado. Un empleado que puede tener
puede tener como atributos un nombre, un apellido, un sexo y un salario. Y todos los empleados se les puede calcular la edad y calcular su sueldo. A partir de esa clase podemos crear objetos empleados ya pensando en objetos reales del mundo donde sus atributos van a tener unos valores. Es decir, aquí vemos el objeto María, que tiene apellido Gómez, sexo femenino y gana 1.500.000. Pero igual tiene los mismos métodos que tiene el empleado 2, cuyo nombre es José, apellido Ruiz, sexo masculino y salario 1.600.000. Entonces vemos dos diagramas objetos y acá pues hay una imagen representando ese objeto de la vida real. ¿Listo? Bueno, básicamente esto es un diagrama de clases y esto es un diagrama objeto. Estos dos conceptos son claves porque cuando vamos a realizar un programa, siempre nos van a dar un enunciado, ¿cierto? El cliente nos va a dar un enunciado diciendo implemente o haga un programa para determinada cosa. Entonces nosotros como programadores, lo primero que tenemos que hacer es entender ese problema y empezar a abstraer o a traer eso al mundo de la programación, es decir, saber cuál va a ser nuestra clase, cuáles van a ser los atributos y cuáles son los métodos que vamos a implementar dentro de nuestras clases. Entonces, siempre se hace primero un paso que es el análisis y el modelar eso que vamos allá a implementar y a programar.